Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Nuevo pacto, amor y fuego consumidor. Muchas personas conocemos perfectamente aquel versículo que dice que Dios es amor, pero también hay otro que dice que Dios es fuego consumidor. Y el devocional de hoy nos habla un poquito de esto. Es también como conocemos a Dios como Padre. Él dijo cuando oremos, tenemos que decir Padre nuestro que estás en los cielos. Sin embargo, en una ocasión Jesús le dijo a los escribas y fariseos, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque la voluntad de él ustedes hacen. Es decir, más que nosotros decir que somos hijos de Abraham o que somos cristianos o no, el fruto de nuestra vida es lo que dice en realidad de quién somos y a quién servimos, ¿ok? Y usted dirá, ¿y qué es eso del fruto? Hay una lectura en Gálatas capítulo 5, muy buena para uno conocer, digamos, como para uno evaluarse a uno mismo. Y por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, verso 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, uno puede ser cristiano, haber servido 20, 30 años en el Evangelio, pero si uno persiste en estas cosas que dice la palabra de Dios, porque uno puede pecar y arrepentirse, ¿verdad? Pero cuando uno persiste en esas cosas, entonces la Biblia es lo que dice que uno tiene por inmunda la sangre de Cristo. Entonces, si algo de eso se manifiesta, les repito la cita, Gálatas capítulo 5 del 19 al 20, al 22. Entonces, ya usted sabe que usted o yo, si persistimos en esto, en realidad estamos siendo solamente vestidos de cristianos. Usted sabe que en el Antiguo Testamento los sacerdotes, algunos profetas, y de hecho en el Nuevo, como Elías, se vestían de piel de camello y de otras cosas, ¿verdad? Y entonces, pues por eso se le llamaba que eran lobos vestidos de corderos, porque ellos se ponían como unos mantos por encima para dar la apariencia de que eran profetas, ¿verdad? Juan el Bautista también se vestía de piel de camello, ¿verdad? Y por eso dice que a veces están vestidos de ovejas. Entonces, sin embargo, la verdadera transformación es la transformación interna. Y dice que la evidencia de que ha habido una verdadera transformación interna es lo que le llaman el fruto del Espíritu. Y estos son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Te ve? Entonces eso es lo que dice la Biblia, que donde hay esto, donde se manifiestan estos frutos, pues claramente el Espíritu Santo está operando ahí adentro, ¿ok? Mansedumbre, templanza, dice la Biblia, contra tales cosas no hay ley. Es decir, si tú eres cristiano y se manifiesta amor, y aún en medio de la dificultad o aun cuando otro te ofendió, tú manifiestas el gozo y la paz y la paciencia y la benignidad y la bondad y la fe y la mansedumbre, no el tigueraje, ¿verdad? Y la templanza. La templanza significa que mantienes un temperamento estable, que no pierdes tu lugar, la compostura, el cuadre, como decimos en la Iglesia Renuevo. Entonces, Hebreo, el devocional de hoy es la cuarta advertencia de
que contiene Hebreo. Hebreos, el libro de Hebreo tiene 3 advertencias contra la apostasía personal. Usted sabe que la Biblia dice que en estos tiempos vendrán días peligrosos porque vendrán hombres amadores de sí mismos, dice la Biblia, que van a pensar solo en ello y no va a haber afecto natural, ni para padres, ni para hijos. Por eso usted ve este desastre que se ha armado ahora, donde el amor, el afecto, lo han confundido con perversiones de las más bajas, ¿ok? Y las madres abortan como si fuera un lujo, ¿ok? Sabiendo que literalmente están ellas mismas consintiendo a que corten en pedazos a sus hijos. Y hay videos horribles de eso, de verse cómo los niños reaccionan porque su instinto le hace saber que están en peligro. ¿Entiendes? Entonces, por Dios, ¿qué está pasando? Entonces, antes de esa apostasía general, que dice la Biblia que habrá en estos últimos tiempos, viene la apostasía personal, cuando nosotros mismos nos descarriamos en nuestros corazones. Y aún estemos en la iglesia, ya en nuestras almas nos hemos descarriado. Y Dios es quien conoce eso. Por eso, la primera advertencia, se la voy a leer, está en Hebreos capítulo 6, ya que vamos terminando el libro de Hebreos. La primera advertencia que aprendimos está en Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 2, verso del 1 al 4, y dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Ok? Eso es lo que dice la palabra. Dice, si en el Antiguo Testamento Dios castigó a los que desobedecieron, ¿qué te hace pensar a ti que tú y yo podemos manejarnos mal, burlarnos de Dios? Porque eso es lo que Satanás le hace creer a uno. Como le dijo a Eva, no es verdad, tú no vas a morir, no te va a pasar nada. Entonces esa fue la primera advertencia. La segunda está en Hebreos, capítulo 3, que dice, 3 versos 2 y 3, te dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo e incrédulo para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Dice la Biblia, tengan cuidado que ninguno de nosotros deje que el corazón se le dañe. ¿Qué hace que el corazón se dañe? Las cosas, a veces la gente. Por eso la Biblia dice, pongo puesto los ojos en Jesús. ¿Entiendes? Las pruebas, las dificultades. Dice la Biblia que por la maldad de muchos el amor se enfriará, pero dice, exhórtense unos a otros. Si usted ve a alguien que está medio débil, siéntelo y llámelo, ore por él, motívelo. Esto es una carrera. ¿Ok? Y la tercera advertencia está en Hebreos capítulo 6, 4 al 8, que dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y que también gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, fíjese cómo dice recayeron, no dice cayeron, no, recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno peca deliberadamente, la conciencia entra en cautividad y ya el Espíritu Santo no nos reprende. Porque hemos rechazado tanto que ya lo que escuchamos es la voz de Satanás o la voz de una conciencia atada, cauterizada nuestra, haciéndonos creer que estamos bien cuando estamos mal. Y no vamos a despertar de ese sueño hasta que nos encontremos ante el gran trono blanco. Y hay un versículo muy terrible que toda persona debe sabérselo de memoria. Está en Apocalipsis 20:15, que dice, y todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese versículo es terrible, porque en ese momento no habrá marcha atrás. Ahora todavía hay oportunidad. ¿Ok? Entonces, añade, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquella por la cual es labrada recibe la bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldita y su fin es ser quemada. Entonces, te ve, Hebreo, algunos lo han definido, parece que fue un mensaje. Alguien se paró en un púlpito y predicó un mensaje y alguien lo escribió.
porque tiene datos bíblicos, doctrinales, teológicos, pero sobre todo tiene 4 grandes advertencias para no desviarnos, para no descarriarnos, para no bajar la guardia, para no dejar que las manos se caigan y que las rodillas se paralicen, ¿ok? Y dice, tú ves la tierra cuando le dan la lluvia y produce fruto, pues está bien, se bendice, pero si esa tierra le dan lluvia y lo que hace es que produce espino, dice, está para ser maldita y para ser quemada a fuego. Y como usted y yo estamos hechos del polvo de la tierra, ya usted sabe con quién están hablando, ¿verdad? Ok, entonces, la otra advertencia está en Hebreos capítulo 10, verso del 26 al 31, dice, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muere. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré pago, dice el Señor. Y otra vez dice, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Usted ve, hermano, ese es el libro de Hebreo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios. No, porque Dios es amor y todos somos hijos de Dios. Y amor es amor y yo me puedo casar con quien yo quiera, con homosexual o con lo que sea. Y yo digo, bueno, pues bebas el agua del inodoro, que esa es agua también, ¿verdad? No, esa no es, esta es agua diferente. Y hacía un amor corrompido. Amén. Y que nosotros como seres humanos podemos tener de alguna manera atracción a lo malo porque somos humanos, pero debe haber un temor dentro de nosotros que nos lo impida. ¿Entiendes? Cuando uno va y continúa y comete el pecado y vuelve y lo comete y vuelve y lo comete y está como si nada en la iglesia, eso es lo que se refiere a esta advertencia, ¿ok? Entonces, vamos a leer entonces la lectura de hoy, que como le dije, está en Hebreos capítulo 12, del 18 al 19. Hebreos tiene solo 13 capítulos, es decir, estamos ya terminando. Dice el verso 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, de la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se le ordenaba. Si aún una vez te tocara el monte será pedrada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Eso se refiere a la revelación de la ley del antiguo pacto en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando le daban la ley, dice la Biblia que Dios le dijo en el día 47 de haber salido de Egipto, al tercer día prepárense que voy a ir donde ustedes. El día 50, por eso le llaman Pentecostés, es cuando Dios desciende al monte Sinaí y les da la tabla de la ley. Hay personas que dicen que la Biblia tiene error, que la Biblia le escribió un hombre, que todo eso. Siga por ahí. Si usted se lee Éxodo capítulo 20, dice, Éxodo 20, 18, dice, estas palabras habló Jehová a toda la congregación en el monte de en medio del fuego y de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí, dice Moisés. Es decir, toda la congregación de Israel fue testigo de la manifestación gloriosa de Dios. Ellos recibieron una tabla escrita por el mismo dedo de Dios. ¿Okay? Entonces, por eso la Biblia dice, toda escritura es viva y eficaz. ¿Entiende? Y dice, y es inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para corregir, redarguir. Entonces, inspirada quiere decir soplada, recitada por Dios. La escribieron hombres, pero el autor de la Biblia es la palabra de Dios. Y hubo parte que él mismo la escribió con sus dedos. Entonces, cuando tu propio razonamiento o la voz del diablo te diga, no, pero eso no es nada, recuerda que es tu voz contra la voz de Dios, que es la voz de Satanás contra la voz de Dios. Entonces, es mejor
Sencillamente cumplir con lo que dice la palabra de Dios, aunque tengamos que doblegar, crucificar nuestra carne y nuestros deseos. Por eso nos llamamos cristianos. Y en el camino de todo cristiano hay una cruz donde alguien se queda. ¿Sabe quién? Tu carne. Hay gente que quiere seguir con su carne, como el pueblo de Israel, y entonces no entran, se quedan en el desierto dando vueltas, porque en estos caminos hay que dejar la carne atrás en la cruz. Amén. Entonces, hay una pena aquí, porque mientras Dios hablaba, dice la Biblia que el pueblo se le acercó a Moisés y le dijo: habla tú con Dios, nosotros no queremos hablar con él, va y morimos. Ellos interrumpieron a Dios. ¿Ven? Ellos interrumpieron a Dios. Había un diálogo en el monte Sinaí, Dios los citó, pero ellos dijeron: no, nosotros no queremos oír. Y es triste que no solo no quisieron escuchar porque le daba miedo, pero ese miedo no obró arrepentimiento sincero. ¿Ven? Entonces se asustaron, pero su corazón no cambió y entonces siguieron en lo mismo. ¿Ven? Entonces, por eso dice la Biblia: los que oyen la palabra de Dios, esos son hijos de Dios. Mis ovejas oyen mi voz, yo las llamo por su nombre y me conocen. ¿Ven? Entonces, quien realmente escucha la palabra de Dios con un corazón dispuesto a obedecerla. ¿Ven? Ageos capítulo 2 versos 6 y 7 dice: porque así dice Jehová, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Es decir, dice que Dios dice que un día, no solo como en la antigüedad, cuando Él dio la ley, hizo temblar la tierra, pero dice Él: viene un día cuando yo voy a hacer temblar los cielos y la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo el devocional de hoy? Que debemos prepararnos porque todos vamos a comparecer delante del trono de Dios, grandes y pequeños. Y eso es lo que dice Apocalipsis 20, que yo le decía que es el versículo que todos tenemos que conocer de memoria, Apocalipsis 20, 15. Se lo voy a leer desde el 11. Dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron el cielo y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el infierno entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Usted ve? Este será el triste final de las personas que insisten en darle la espalda a Dios. ¿Ok? Concluyendo con el devocional de hoy, volviendo a Hebreos capítulo 12, verso 18, dice: ustedes no sean, en el caso de nosotros en el nuevo pacto, no nos acercamos a un monte que humeaba y echaba chispas y se estremecía. Dice el verso 22, sino que nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios viva, la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, porque la sangre de Abel acusaba a su hermano. La sangre de Cristo, sin embargo, nos limpia de todo pecado. ¿Ven? Dice el verso 25, mirad, y aquí viene la cuarta advertencia de Hebreo: mirad que no deseches al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió en aquel entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que las inconmovibles se establezcan. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. ¿Quedó claro? Para todos. Que el Señor nos ayude. Te invito a decir conmigo esta oración: Señor, tú eres mediador del nuevo pacto. Te doy las gracias por permitirme acercarme al santo trono celestial. Perdóname por haber buscado las cosas temporales de este mundo, habiendo recibido de ti un reino eterno e incorruptible. Que mi gozo más grande sea temerte,
servirte, amarte a ti, Señor. Quiero recordarle que el domingo tenemos el gran servicio de las fiestas de los tabernáculos, el culto mesiánico que hacemos una vez al año. Si usted está fuera del país, sintonícelo, es un servicio espectacular que hacemos a Dios. Y si usted está aquí en la República Dominicana, acérquese a la Iglesia Evangélica del Renuevo. Puede escribirnos al 809-568-6039 y te enviaremos la ubicación. Estamos en la Jacobo Masluta, próximo a la estación Mamá Tingó, en Santo Domingo Norte, ¿ok? Usted puede googlear la Iglesia Evangélica El Renuevo y el servicio empieza a las 10, pero 10:30, pero les recomiendo que esté desde las 10, porque la iglesia está abierta desde las 9, que da una escuela dominical. Venga bien temprano para que asegure asiento. Dios te bendiga. Y comparta el arte, que lo estamos mandando hoy en el devocional a todos los grupos. Así que comparta el arte e invita a un amigo. Dios te bendiga. Dios te guarde.